Hola, en este video vamos a aprender a trabajar con un JSON físico. Vamos a crear la carpeta para trabajar. Aquí dentro de JSON, nueva carpeta, ejemplo 03. Adentro de ejemplo 03, el archivo JavaScript. Server le voy a llamar. Ya, y vamos a crear un archivo JSON, que sería este que tengo aquí. Este que está en el bloc de notas, que está en JSON texto, lo vamos a pasar a un archivo físico. Así que vamos, ejemplo 03, nuevo archivo, productos, y la extensión es JSON. Ya, con este JSON vamos a trabajar. Ya, lo que vamos a hacer es leer este JSON físico y pasarlo a JavaScript y poder manipularlo desde ahí. Y luego también el físico, editarlo igual, agregarle más productos. Entonces, para poder leer este JSON físico en nuestro servidor de JavaScript, vamos a necesitar el módulo fs. Ya, aquí está nuestro módulo. Ahora, a través de fs, vamos a poder leer ese archivo JSON, escribir también en él. Así que vamos a crear una variable donde vamos a guardar el nombre del archivo. Vale, ahora, para poder leer ese archivo, lo podemos hacerlo de forma asincrónica y de forma sincrónica. En este caso, como es un JSON que va a almacenar productos, este podría ser un JSON muy grande. Por ende, la mejor forma sería abrirlo, leer el archivo, escribir en él de forma asincrónica. Ya que si lo hacemos de forma síncrona, esto pegaría el servidor y afectaría a todos los usuarios. Entonces hay que hacerlo de forma asincrónica. Entonces, para hacer esto, a través de nuestro módulo, usamos la función readFile. Está readFile sincrónico. Entonces, readFile es asincrónico. Vale, este va a recibir tres argumentos. El primero sería el nombre del archivo que queremos abrir. Estos están en la misma ruta. El servidor y el JSON están en el mismo lugar. Luego, si ponemos el mouse encima del nombre del método readFile, ahí me despliega una lista con los parámetros y el tipo, lo que tiene.
Entonces, este sería la codificación. Automáticamente aquí me aparece la codificación. Sabe que ese parámetro corresponde a este dato. Luego, el tercero es una función especial. Me cambió, me cambió el teclado. A ver. Ahí sí. Esta función, estábamos en que se va a ejecutar una vez que termine de abrir el archivo. O sea, lo va a abrir y en el caso de que ocurra algún error en esta función, ese error lo vamos a guardar en un parámetro que vamos a crear aquí y le vamos a llamar error. Entonces, si existe este parámetro, si hay un error, tenemos que detener el método readFile. Ahora, si logró abrir el archivo y sacar la información que está adentro, en este caso nuestro JSON, y sacar la información que está adentro, esa información va a ser guardada en el segundo parámetro que vamos a configurar acá y le vamos a llamar datos. Entonces, si ahora quiero hacer alguna cosa con datos o con el error, tiene que ser dentro del cuerpo de la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es controlar el error, al menos. Por lo menos por mi parte. Entonces, aquí con un if, vamos a preguntar si existe error, si hay un error. Si es que error es verdadero. Vamos a crear un cuerpo y vamos a crear dos instrucciones acá. Una va a ser un mensaje en consola. Acá podemos usar error. Ahora, para que aparezca con algún color o alguna notificación especial. Por lo menos la terminal que uso aparece igual. Error y log lo mismo. Creo que se puede instalar un plugin y la terminal queda un poquito más con más estilo, más personalizada. Y aquí vamos a escribir el mensaje de error. Aquí voy a concatenar el nombre del archivo. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a concatenar junto con el texto para no estar abriendo y cerrando comillas cada rato. Aquí vamos a poner el nombre de la variable, el nombre de archivo. Error al abrir el archivo productos.json. Y luego vamos a escribir el detalle del error. Eso estaría en la variable error. Y tenemos que terminar la ejecución del método en readFile haciendo un return. Ya, ahora, si no existe un error, entonces vamos a estar en este lugar. Aquí donde está el cursor ahora. Si estamos aquí es porque no hay ningún error. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Ya, lo primero que vamos a hacer es
Vamos a ir viendo esto paso a paso para entender. Vamos a mostrar en la consola qué es lo que hay guardado en datos. Porque si estamos aquí, en la línea 10, es porque pudo abrir el archivo, sacar la data y guardarla acá. Entonces, dentro del cuerpo de esta función es donde podemos crear lógica, como controlar errores o mostrar, por ejemplo, la data del archivo este físico en consola o en algún otro lugar. Vamos a ejecutar este script. Para ello abro la carpeta donde se encuentra en la terminal. Con Node, el nombre del archivo y su extensión. Y podemos ver que logramos leer el archivo y guardar la información aquí en datos. Aquí está nuestro JSON. Este sería un JSON texto. Vamos a ver qué tipo de dato es datos. Vamos a poner acá type of. Vamos a volver a ejecutar el script y nos dice que es un string. Este sería un texto JSON o un JSON en formato texto. O sea, como es un string, obviamente no podemos recorrerlo, no podemos iterar sobre cada uno de los elementos. Para ello tendríamos que transformarlo a un objeto JSON. Ok. Vale, ahora, si yo quiero realizar alguna modificación, agregar más productos a este archivo físico, lo que tengo que hacer es este JSON texto que tenemos aquí, transformarlo a un objeto de JavaScript. Y la operación de inserción, modificación, de edición, lo que sea, lo hacemos en el objeto JavaScript. Y luego, una vez finalizadas las operaciones, ese objeto lo volvemos a transformar a un texto JSON para finalmente guardarlo en el archivo físico. Entonces, esas tareas vamos a realizar ahora. Este console log, por mientras lo voy a deshabilitar. Y ahora, la siguiente tarea es transformar este JSON texto en un objeto JavaScript. ¿Cómo hacemos esto? Yo voy a guardar esto de una constante, una variable. Esto no significa que no pueda modificar el valor de la variable. Se puede modificar. Lo que no se puede modificar es la referencia. No se puede cambiar. Para no perdernos, le vamos a llamar objeto JSON. Sí, sí. Este va a ser igual a qué. Entonces con JSON en mayúscula y con el punto llamamos al método parse. Este método nos va a transformar ese texto JSON en un objeto JavaScript. Y como argumento le tenemos que pasar nuestro JSON texto. Y eso lo tenemos en datos. Ahí está. Entonces ahora vamos a usar este console log. Lo voy a llevar acá abajo. Y vamos a ver qué hay en objeto JSON. Vamos a mostrar objeto JSON en la terminal. Ejecutamos la aplicación. Y ahí podemos ver que está ya como en formato JSON, perdón, en formato objeto de JavaScript. Podemos mostrar el tipo de dato, type of. Y esto debe mostrar que es un objeto. Ahí está, un objeto. Entonces ahora, como es un objeto JSON, perdón, un objeto JavaScript, eh, podemos iterar sobre él, sobre este objeto.
Así que, ¿cómo podemos iterar sobre él? Con un for each. Podemos también agregarle nuevos elementos, ¿verdad? Podemos hacer varias cositas. Si quiero listar, por ejemplo, eh, los productos con un mensaje más personalizado, podemos hacer lo siguiente. Deshabilito este console log para que no me muestre tanto mensaje en consola. Y vamos a usar un for each para iterar sobre cada uno de los elementos. Entonces esto accedemos a través del objeto JSON. Punto. Seleccionamos la propiedad productos. Y aquí hacemos un for each. Y aquí como argumento el elemento. En este caso sería nuestro producto en singular. Producto. Y en el cuerpo vamos a mostrar en consola. Estas son las propiedades del JSON. Productos es esta propiedad. Ah, se me coló este array que está aquí. Ese no va a quitarlo. Y aquí estoy entonces recorriendo, iterando eh, ese objeto JavaScript, elemento por elemento. Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Y ahí está. También podemos agregar elementos, un nuevo elemento. Si vamos a agregar un nuevo elemento, vamos a declarar aquí arribita. Vamos a crear una variable para guardar un nuevo elemento. En este caso sería un nuevo producto. Entonces aquí creamos un objeto JavaScript.
Entonces este objeto JavaScript tiene que tener la misma estructura que este JSON que tenemos acá en el archivo físico. Que un producto. Vale, tenemos entonces nuestro nuevo producto. Este tenemos que agregarlo al objeto JSON. Este es el objeto JavaScript. Entonces, ¿cómo agregamos eso? Bastante simple. Em, a través del objeto JavaScript, donde tenemos nuestro JSON guardado, con el punto, ¿cierto? Queremos agregar ¿a dónde? Adentro de productos. Entonces selecciono el atributo, perdón, la propiedad productos y con el punto hago aquí el push. Y aquí como argumento nuestra variable que tenemos acá llamada nuevo producto. Podemos entonces ahora mostrar en consola nuestro objeto JSON actualizado después de haber insertado un nuevo elemento. Tenemos acá arriba el listado, el recorrido del objeto JavaScript, nuestra variable objeto JSON, sin hacerle una inserción. Y el de más abajo, este, sería el último console que tenemos acá. Y aquí podemos ver que efectivamente agregó un nuevo elemento. Ahí está, el mismo que definimos más arriba. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el archivo físico, el JSON físico, con la información que tiene nuestro objeto JSON. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vale, aquí podemos hacerlo aquí mismo o fuera. En el caso de que si quieres hacerlo fuera del red file, hay que hacerlo a través de funciones y para poder pasarle como por argumento la variable datos. Yo lo voy a hacer primero aquí adentro del mismo red file, dentro del cuerpo de esta función. Después antes de este console. Vamos a hacer después. Aquí. ¿Y cómo escribimos ahora en este JSON físico? Ya para ello usamos también el módulo fs, en el punto, pero ahora acá elegimos write file. Este también sería asincrónico, ¿ok? Eso es lo ideal. Cuando son archivos que podrían llegar a ser demasiado grandes. Y ahí lleva 4 argumentos. El primero sería el nombre del archivo donde queremos grabar. Segundo, qué es lo que queremos grabar ahí? ¿Qué es lo que queremos escribir ahí? Lo que quiero escribir es este objeto JSON. Este objeto JSON lo quiero escribir. Luego la codificación. Y luego la función. Acá en el parámetro, error.
Entonces, en el caso de que no podamos escribir, el error va a quedar almacenado aquí. Y adentro, a ver, para ir un poquito más rápido, voy a copiar este mismo if que tengo acá. Y lo voy a pegar acá. Aquí cambiamos el mensaje. Error al escribir en el archivo. Y ahí va a aparecer el nombre. Ya, ¿y qué pasa si no hay error? Entonces significa que pudo escribir. Pudimos guardar ese objeto JSON en producto. Ah, antes tengo que hacer una conversión, pero después la hago. Voy a aprovechar aquí de escribir el mensaje en la consola. El archivo, bla bla bla, ha sido actualizado con éxito. ¿Y aquí es lo que falta? Eh, no le tengo que pasar el objeto JavaScript directo al archivo. Lo que tengo que hacer antes es transformarlo a un JSON texto o texto JSON. Vamos a crear una variable. Vamos a llamar texto JSON. Va a ser igual a qué? A JSON en mayúscula. Y aquí usamos string ify. Y como argumento, el primero sería nuestro objeto JSON. Luego vamos a hacer alguna modificación. Aquí no. Pero sí indentación 2. Porque mira, si lo hacemos tal cual, va a suceder lo siguiente. Sin indentación. Y este texto JSON lo paso acá como argumento al Bright File. Ahí sí. Este console lo voy a dejar en comentarios. Y ahora para mirar si es que fue modificado o no, lo vamos a hacer aquí con este de acá. Se va a modificar en tiempo real. Vamos a ejecutar el script. Ahí podemos ver que mostró el JSON original, como estaba con los dos elementos. Y luego el mensaje que el archivo productos.json ha sido actualizado con éxito. Entonces, si vemos el archivo físico, te fijas, JSON está todo en una sola línea. Y al final debe estar el nuevo elemento que agregamos. Ahí está. Efectivamente, logramos actualizar el archivo. Pero el formato es bastante difícil de leer. Entonces vamos a intentarlo, lo vamos a mejorar. Para ello, vamos acá donde estamos convirtiendo a texto JSON. El segundo argumento no lo vamos a usar, pero sí la indentación en 2. Guardamos. Para que no se repita el elemento, vamos a seleccionar el que ingresamos y lo vamos a borrar manualmente. Borramos la última coma también. Vamos a ejecutar el script nuevamente. Y ahí tenemos el JSON ya más
vistoso, más ordenado. Y modificamos el producto JSON físico. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Lo que se puede hacer es tal vez ordenar más este código que tenemos acá y utilizar funciones. Por ejemplo, para listar, podríamos tener la función listar JSON. Y aquí pasamos este for each. Voy a cortar. Lo pegamos aquí adentro. Este mismo nombre lo voy a usar aquí como parámetro. Y donde estábamos el código que era acá, aquí vamos a llamar esa función. Se llama listar JSON. Y como argumento tenemos que entregar el objeto JSON. Vamos a borrar este en el archivo físico porque cada vez que ejecutemos el script se va a agregar un nuevo elemento. Y se va a agregar el mismo. Y se ejecutó el script, ¿ves? Y funcionó. Ahí está la lista y la actualización. Entonces, ¿qué más? Escribir, grabar, este también lo podemos llevar a una función. ¿De dónde vamos a llamar esta función? Aquí, luego de transformar el objeto JSON a un texto JSON. Aquí. Y como argumento le vamos a pasar texto JSON. Entonces, ¿cuál es el código? Este. Lo cortamos y lo pegamos acá. Indentamos un poco. Y el argumento, que es este, lo dejamos acá como parámetro. Ahí está. Vamos a quitar el último objeto, el último elemento añadido al JSON físico. Vamos a ejecutar el script. Ya, logramos grabar. Está funcionando. Y podríamos también usar una función para leer el JSON. ¿Y qué código? Todo este código que tenemos aquí. Cortamos y pegamos aquí adentro. Vamos a arreglar la indentación. Ahí está. Las variables declaradas fuera de la función, como con const, podemos usarlas adentro, no hay ningún problema. Pero si aquí adentro de una función, por ejemplo, creamos una variable con const, solamente vamos a poder usarla dentro de ese contexto, dentro de esas llaves. Así que si deseo utilizarla en otra función, debo pasarla por argumento o por parámetro. Vale, ahora tenemos que llamar
a esta función para que ejecute el script. Y dentro de esa función se llaman a las demás. Ahí al final lo voy a hacer acá. Entonces se va a ejecutar esta función, va a leer el archivo, después va a llamar a las otras funciones, que es listar el JSON y después grabar en el JSON. Vamos a borrar el último elemento en el JSON físico y voy a volver a ejecutar el script. Ahí observamos el JSON físico que efectivamente agregó un nuevo producto. Está bien el formato del JSON, ningún problema. Y acá en la consola, ¿verdad? Igual funcionó el listar. Y el leer obviamente funcionó porque es el que arranca la aplicación desde el método principal. Y desde él los demás métodos son llamados. Bueno, aquí tenemos el ejemplo para manipular un JSON físico. Eso es todo. Nos vemos. Chao.